Damos gracias a Dios. Y bueno, le invito a que usted esté cómodo, que esté, bueno, ahí bien dispuesto, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de nuestro Dios. Entonces, mirando Segunda de Crónicas capítulo 6, que yo he visto mucho de pronto en las redes, en los estados, muchas de estas escrituras, y qué bueno que por este tiempo nuestros estados, nuestras historias, nuestro todo está apuntando a lo mismo, está apuntando a nuestro Dios. En todo Dios es glorificado. Hay gente y personas que aún no creían en Dios, y hermano, y ya en este tiempo están poniendo su fe y su confianza en Dios. Y yo creo que esto Dios nunca sale perdiendo. Dios siempre gana. Dios siempre gana. Ganar no puede hacer nada con nada, sino es quien se lo permite. Y yo le digo a la congregación, o si no, preguntémosle a Job. Mire que Dios le tuvo que dar permiso para que moviese cualquier cosa. Así que si todas las cosas que están sucediendo en derredor de nosotros, porque igual Dios tiene el control, él no sale perdiendo. Y Satanás, recuerde que Satanás hizo todo el plan para matar a Jesús, para tratar desde que nació, de matarlo y abortar el plan de Dios. Pero lo único que hizo Satanás fue contribuir con lo que Dios quería hacer y con el plan de salvación que Dios tenía. Así que, mi hermano querido, Dios dice, por eso dice en su palabra que nosotros, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso no quiere decir que todas las cosas le vayan a ir bien, que nos van a ayudar para bien, porque muchas veces pensamos que es que me van a ayudar para bien, es porque todo va a salir bien. No, muchas veces no, pero lo más importante es que nuestra confianza esté en Dios, que nuestro corazón esté confiado en Dios. Entonces vamos a mirar a un principio de Dios en medio de la escritura, aquí en Segunda de Crónicas, nuevamente capítulo 6, versículo 19, que estaba frente a la dedicación del templo para Dios, y empieza a orar a Dios, y empieza a dedicarlo a Dios, y empieza, después de tanto arduo trabajo, porque yo creo que Salomón y bueno, todos sus siervos y todo lo que él tuvo que hacer para hacer ese templo, porque si nos damos cuenta en ese entonces, ahora no había, bueno, los recursos y las maneras como mover los materiales de un lado al otro, como ahora lo tenemos. Pero después de un arduo trabajo que duraron varios años, viene y se construye el templo, y Salomón era su sueño tener un lugar para adorar a Dios, tener un lugar que ya no fuera de aquí para allá, sino que fuera un lugar, un centro donde todo el pueblo de Dios pudiera adorarle. Salomón tuvo eso en el corazón, lo deseó su padre, y vino a hacerlo realidad su hijo. Y Salomón empieza a orar a Dios, y aquí encontramos algunas de las verdades de Dios para nosotros poderlas imitar en esta oración. Yo sé que hay muchas predicaciones acerca de la oración, y hay gente que dice que bueno, la oración más eficaz es la que se hace de rodillas. Y alguien dijo, no, la oración más eficaz es la que se hace de pie. El otro dijo, no. La oración más eficaz es la oración que se hace con los brazos levantados. Porque Moisés, y porque bueno, y en fin,
Otro dijo, la oración más eficaz es aquella que se hace postrado, porque en la Biblia dice, y bueno, en fin, en esa reunión estaban diciendo cuál era la oración, la posición de oración más eficaz. Pero alguien se paró y se levantó y dijo, resulta que un día un albañil estaba colgado de una y el andamio se zafó y él quedó colgando. Y ahí clamó a Dios. Entonces, en medio de todas esas posiciones y en medio de toda esa prédicas de cómo sería la mejor oración, dijo, ¿y cuál oración sería más eficaz? Entonces, la cuestión es que nosotros podamos entender que no importa cómo usted se exprese o en qué posición esté, lo más importante es que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Recuerden, en la Biblia hay muchas clases de oración, y aquí, mejor dicho, no me alcanzaría el tiempo y solamente tengo un poquito de tiempo, pero yo voy a compartirles este principio, un principio pequeño para que lo pongamos por obra en medio de nuestra oración, porque ahorita la gente está buscando y cómo oramos y qué decimos. Y en medio de esto nosotros como cristianos, ¿qué podemos decir? Que ustedes deben tener la respuesta, y yo sé que la Biblia tiene la respuesta a todo. Entonces vamos a mirar cómo debemos orar en medio de este tiempo. ¿Qué debemos decirle a Dios? Aunque Dios dice que antes de que salga la palabra de mi boca, Él ya la sabe. Alguien diría, entonces, ¿para qué oramos? Porque es que Él quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Aquí dice, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego, escuche bien lo que Dios, lo que Salomón quería que Dios hiciera en medio de esa casa. Recuerde que hoy yo creo que la mayoría de congregaciones no está asistiendo nadie, porque hoy ya no estamos hablando de un templo físico, sino el apóstol Pablo decía, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu. Ahora somos los templos, nosotros ahora somos los que estamos dedicando para Dios todos los días. En ese templo de Salomón, se hacían sacrificios, oraciones, y bueno, todos los días, a diario, estaban las lámparas prendidas, y bueno, todo lo que usted conoce acerca del templo. Pero hoy ya no existe un templo físico, aunque existan los templos físicos donde vamos, lugares de reunión, pero hoy ya no existe este templo como tal, donde vayamos a ofrecer un sacrificio de un becerro, no existe. Pero hoy, entonces, ¿cómo hacemos? Pues preguntémonos, pues tiempo donde ninguno de nosotros estamos, no nos podemos desplazar a un templo físico, y entonces Dios nos está oyendo. Entonces no hacemos culto. Entonces, ¿qué está pasando? Miren, yo estoy seguro que habrá muchos cristianos que dirán, ay, menos mal. ¿Sí ven? Menos mal que ya no hay eso. Ya no tengo que ir. Porque de pronto piensan de esa manera. Pero también hay otros que dirán, ay, Dios mío, cómo añoro ese tiempo. Pero Dios nos está demostrando que nosotros somos su templo, y que por más que de pronto no nos podamos congregar, nosotros somos el templo de Él. Salomón quería hacer algo majestuoso. Salomón, la gran mayoría de utensilios y de cosas eran enchapadas o en oro.
porque Salomón quería hacer algo espléndido para Dios, porque ahí iba a habitar la presencia de Dios. Y Salomón estaba orando y le estaba diciendo, Señor, tú oirás. Cuando se ore en este templo, tú oirás, pero vamos a cambiarlo. Y es que nosotros somos el templo. Ahora las oraciones que se levanten delante de Dios, estemos seguros de que Dios nos está oyendo, de que el Señor nos está oyendo. Ya le digo, no es la posición, no es cuánto tiempo usted ore, porque hay gente que dice, si yo no duro 1 hora, si no duro 3 horas, sino bien por los que pueden durar 9 horas orando, 6 horas, 7, 1, lo que usted quiera, pero no es el tiempo, tampoco eso lo determina. La comunión con Dios no la determina el tiempo, sino la calidad del corazón y la intención que tengamos en nuestro corazón. Salomón le decía, asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Entonces vamos con el primer principio. Salomón estaba seguro y le estaba impartiendo y estaba creyendo de que Dios iba a oír en esa casa, de que su oído estaba atento al clamor, a la oración del pueblo. Pero Salomón ahí nos da lo llamaría un tip para podernos acercar confiadamente entre Dios, y es que tú primero nos perdones. Dice, y desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Es necesario que cada vez que vayamos delante del Señor, seamos muy sinceros al platicar con Dios, porque es que a Dios, ¿qué le podemos esconder? ¿Qué le podemos decir? ¿Mentiras? ¿Podemos engañarlo? ¿Engañar a alguien, a Dios? No se puede. Entonces, vamos a practicar ese principio. Vamos a ir con sinceridad y vamos a decirle a Dios que nos perdone por aquello que hemos pensado, todo lo que hayamos pensado, que hayamos hablado, todo lo que hayamos oído, todo lo que hayamos hecho que no agrada a Dios o que ofenda a Dios. Que nosotros como seres humanos sabemos cuando estamos haciendo el bien y cuando no. Así nosotros nos hagamos los que no sabemos por dentro. Hay algo que se llama el Espíritu Santo que siempre nos va a redarguir en cuanto a cuando nosotros estamos haciendo mal delante de Dios. Entonces aquí hay algo, y es que primero hay que acercarnos a pedir perdón muy sinceramente. Dice el versículo 21, si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniera a jurar ante el altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado, está diciendo, el pecado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y le harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Vamos a mirar ese primer puntico allí. Salomón está diciendo, acérquese confiadamente, pero también mire en qué han fallado. Si ustedes saben y son conscientes de que han fallado, lo que tienen es que convertirse, pedirle perdón a Dios, y Él los va a volver a sanar, los va a volver a restaurar y los va a volver a levantar. Eso es lo que dice ahí la palabra de Dios. Versículo 26 viene algo bien importante. Quiero que analicemos un momento el versículo 26 y dice,
Si los cielos se cerraran y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesares tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. ¿Qué está diciendo la Biblia? ¿Qué me está enseñando? ¿Que Dios es malo, 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 malo? No. Que Dios sí corrige la maldad. Que Dios sí lo hace. Porque ahí está hablando de la corrección al pueblo de Dios. Pero que Él tiene misericordia. ¿Y cómo hay que tocar el corazón de Dios para que Dios tenga misericordia? Pues fácil. Aquí dice, si se convirtieren de sus malos caminos, si se convirtieren de sus pecados, es necesario que nosotros podamos reconocer nuestro pecado delante de Dios. ¿Quién más va a poder reconocer el pecado sino no uno mismo, quien lo ha practicado, quien lo ha experimentado? Lo podemos hacer solamente desde lo más profundo de nuestro corazón. Entonces el versículo 28 dice, y si hubiere hambre en la tierra, y si hubiere pestilencia, que es lo que estamos viviendo, escúchelo bien para poder saber, invocar el nombre de Dios y decir, bueno, esta es la manera, no que nosotros saber cómo llegarle a Dios, no, pero Dios nos muestra a través de la Escritura y podemos entrar en esa dirección. Dice, si hubiere hambre en la tierra y si hubiere pestilencia, que es lo que estamos viviendo, porque de pronto en su casa usted tenga una buena alacena llena, pero hay lugares y personas y familias en que no tienen nada hoy en su casa. Dice, si hubiere hambre en la tierra o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, está hablando de enfermedades, de plagas. Y si los sitiaren tus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, entonces, cualquier cosa sea. Si está sitiado por los enemigos, si tiene enfermedad, si tiene enemigos, si viene la pestilencia o la plaga, Dios le da la misma solución para ellos y también para nosotros. Para ellos es la misma solución que para este tiempo nosotros es la misma solución. Porque es que Dios es el mismo ayer, de hoy y por los siglos. No estamos cambiando de Dios. Nuestro Dios es el mismo. Y si Dios dice, si están pasando peste, si la pestilencia los está oprimiendo, si el hambre, si el pulgón, si la plaga viene, ¿qué tienen que hacer? Y dice el versículo 29, es nuestra respuesta. Dice el versículo 29, toda oración y todo ruego que se hiciere cualquier hombre. Entonces ahí me está diciendo, ¿quiénes podemos invocar a Dios? Hay gente que dice, no, usted no invoque a Dios porque usted está fallando. ¿Nosotros quiénes somos para decir quién sí y quién no? Nosotros solamente debemos entender que la Escritura a mí me dice aquí, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre y todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere las manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, perdonarás y darás a cada uno conforme sus caminos, habiendo conocido su corazón,
porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en sus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Vamos a mirar ahí unas cosas bien importantes para poder estar orando. Y es que todos nosotros nos podemos acercar delante de Dios. Entonces en el Nuevo Testamento nos dice Jesús cómo orará, es así, en el nombre del Hijo. Oramos al Padre en el nombre del Hijo. Nos ponemos de acuerdo a orar por algo. Nosotros estamos como cristianos aquí en Colombia. Hay mucha oración, hay hermanos que se están levantando de madrugada, conozco de personas que están en ayuno, conozco de personas que a lo lejos están diciendo yo estoy en 7 días de ayuno. Me han escrito personas que están levantando en las tardes, que están haciendo 3 días. Otra que está haciendo 7 días, y así por el estilo, a lo largo y ancho de Colombia. Hay gente con el temor de Dios, hay gente que está orando, humillándose delante de Dios. Sepa, mi hermano, y sepa, iglesia, que Dios nos está oyendo, que todos y cada uno, Dios nos está oyendo. Con eso no le estoy diciendo, Dios va a hacer lo que nosotros le pidamos. No, Dios va a hacer conforme su voluntad. Nuestro deseo es de que podamos ir siempre a la presencia del Señor en toda oración, en oración delante del Señor. Y dice, hermano, algo bien interesante y bien glorioso y bonito, es que Él perdonará. Y dice, si hubiese venido la pestilencia, el hambre, el sitio, porque usted sabe que en ese entonces, en cuanto a los reyes, cuando un rey se levantaba contra otro, lo primero que hacía era encerrar la ciudad y sitiarla de tal manera que ni entrara comida ni salida, se aislaban y de esa manera, cuando ya la gente por dentro de la ciudad estuviera bien débil, pues era más fácil tomarla. Entonces dice, cuando ustedes estén encerrados, yo no sé cuántos de nosotros nos hemos sentido encerrados, nos hemos sentido como que, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, en fin, pues la respuesta es la misma para esos reyes, la misma respuesta es para nosotros. Cuando estuviéramos encerrados sin saber qué hacer, clamemos al Señor. Clamemos a Dios, roguemos a Dios, oremos a Dios, y dice, para que Él extienda su misericordia sobre nosotros. Él nos perdonará. Él hará que nosotros, de acuerdo al deseo de nuestro corazón, Él nos enseñará, lo dice la Biblia, para que te teman y anden en sus caminos todos los días. ¿Cuál es el deseo de Dios? Llevarnos de la mano por medio de esos caminos y pasarnos al otro lado. Así pasemos lo que estemos pasando, el deseo de Dios es llevarnos de nuestra mano y ayudarnos a pasar al otro lado. Yo no sé cuántos estén enfrentando momentos difíciles, duros, de incertidumbre, pero el deseo de Dios no es que nos quedemos ahí y perezcamos. El deseo de Dios es que nos agarremos de su mano, y porque nosotros quisiéramos que ya pasara esto, que ya no sea más, y que de pronto no tengamos que sufrir nada y que seamos guardados. Pues gloria a Dios por todos esos deseos. Pero si no, lo que Dios quiere es que nosotros podamos en todo tiempo estar pegados de su mano. Podamos entender que Él está con nosotros como poderoso gigante, que Él no quiere decir que es que nos va a librar de todo. Él promete estar con nosotros en todo momento. No dice que nos va a librar de todo. Dices, si pasares por las aguas, si cuando pasares por el fuego. O sea, que pasar por la llama, hay que pasar por el agua. Dice, la llama no arderá en ti. O sea, yo estaré contigo en el momento de prueba. También yo estaré contigo. Y en muchos casos la gente desmaya diciendo, pero si es que si Dios estuviera conmigo, no estuviera pasando este momento tan duro y tan difícil. Déjenme decirle que lo que Dios quiere es acompañarnos en ese momento, y que ese momento no sea tan traumático y tan difícil
de llevarlo como si no lo tuviéramos a Él. Entonces, en esta noche, Dios eso nos quiere enseñar. Él está escuchando nuestro ruego. Ya no está el templo de Salomón. Ya hoy no tenemos, ninguno de nosotros, tenemos un templo donde es en el templo donde nos escucha Dios. Nosotros somos templo de Dios y Dios nos escucha en todo tiempo. Usted que está allí trabajando desde su computador, Dios sabe qué está haciendo usted en su computador. Usted que hace su devocional y bueno, coloca alguna predicación, Dios conoce su corazón. Usted que lee la palabra, estudia, Dios conoce su corazón. Dios conoce todo. Entonces, qué importante y qué necesario poder entender eso. Es algo muy sencillo. Es algo muy sencillo que Dios nos trae para hoy, pero qué bueno que lo podamos entender. Dios nos escucha. Dios nos escucha. Dios nos conoce. Tenemos que acercarnos sinceramente delante de Él. Él nos corregirá y nos enseñará el camino por donde debemos andar. Y hay algo, y es que aquí dice, para que teman y anden en sus caminos todos los días en que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Estaba hablando de la tierra prometida. La tierra que Dios le había prometido a los papás de ellos. Y yo creo que para nosotros hay algo prometido, es una tierra prometida, la tierra nueva, los cielos nuevos, la tierra nueva. El momento de encontrarnos con Dios es algo mucho más precioso y glorioso que cualquier cosa aquí terrenal. Nosotros sabemos para dónde vamos, pero en este mundo tenemos que saber que tenemos que seguir pegados de la mano de Él, que no soltar, que Él no nos suelte, porque la verdad nosotros agarrados de algo, nosotros nos vamos a cansar. Pero si Él nos agarra de su mano, si Él nos sustenta, vamos a poder lograrlo. Y yo creo que en este momento hay mucha iglesia pasando, sufriendo, pasando. Oremos los unos por los otros, oren por nosotros. Nosotros oramos por ustedes. Oramos por las personas que se conectan, oramos por la palabra, oramos y sigamos orando. Si usted puede sacar tiempo de ayuno, hágalo. Usted que está en casa, bueno, si saca mediodía, si saca un día, si saca 3 días, Dios nos oirá. Pero hágalo de esa manera, con sinceridad, deseando que Dios le corrija, deseando que Dios le ayude por ese camino en que debemos andar.